Hola, hola, hola. Saludos, estimadas y estimados estudiantes de la educación profesional secundaria. Soy el profe Marcelo, esta es la materia matemática y ya estamos en la tercera clase del segundo periodo. Empezamos esta clase con la pregunta: ¿cuántos litros de agua necesita la pileta? Y acá tenemos una imagen que nos muestra una linda pileta de natación. Acá están las dimensiones. Y la pregunta es: ¿cuántos litros de agua necesitamos para llenar esta pileta? Claro, ya va terminando el invierno, se van acercando los días de calor, de primavera, de verano. Y bueno, hay que limpiar y hay que llenar la pileta. Si la pileta tiene estas dimensiones, 9 metros por 4 metros por 1,40 metros, ¿cuántos litros de agua se necesitan para llenarla? Si alguien sabe cómo hacer este cálculo, agarra una hoja, hace los cálculos y la tiene ahí escrito, porque en esta clase vamos a aprender a resolver esta situación problemática, ¿sí? Que puede ser con acá elegí una pileta porque, bueno, ya se acerca el verano y tenemos que tener una piletita donde ir a pasar esos días de calor. Pero, por ejemplo, hay muchas otras situaciones en las cuales es necesario calcular el volumen que ocupa un recipiente, que lo podemos llenar con gas, lo podemos llenar con líquido o con alguna otra sustancia, como por ejemplo el concreto que se usa para las losas. Hay que hacer supongamos un techo o un piso, y bueno, también es como la forma de una pileta, un rectángulo con una cierta altura, y hay que calcular el volumen y para ver cuánto material va a entrar. O en el caso del aceite, la nafta, los tanques de nafta, los tanques de aceite, tanques de agua, también van a tener ciertas dimensiones. Algunos serán cuadrados, otros serán redondos, pero en todo vamos a tener que calcular el volumen y tal vez también la capacidad, la cantidad de líquido o de sustancia que va a entrar en ese volumen. Bueno, la forma tiene mucho que ver, así que vamos a ver, el tema es volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen podemos definirlo como una magnitud escalar, que es el espacio tridimensional, tres dimensiones. Mucha atención a esto. Es el espacio tridimensional que ocupa un objeto. Claro, para calcular el volumen necesito tres dimensiones. Necesito el largo, el ancho y el alto. Multiplicando esas tres dimensiones voy a obtener el volumen. Y el volumen se va a medir en metros cúbicos. Por ejemplo, la unidad de volumen en el Sistema Internacional de Unidades y en el CIMEN, en el Sistema Métrico Legal Argentino, es el metro cúbico. Su símbolo es la M con un superíndice 3, que significa metro cúbico en minúscula. Es el único símbolo. Y se define como el volumen que ocupa un cubo. Esta figura tridimensional es un cubo cuya arista, o sea, cuyo lado mide 1 metro. O sea, todos los lados de este cubo miden 1 metro. 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro de alto. Multiplicamos 1 por 1, 1 por 1, 1, pero como son 3, es metro cúbico, 1 metro cúbico. Bueno, acá está en una vista isométrica y esta está en una vista de perspectiva, ¿sí? Con un punto de fuga en el vacío. Bueno, los que hacen dibujo técnico entenderán de lo que estoy hablando. Entonces el metro cúbico es la unidad de medida, ¿sí? Es el metro cúbico, es el 1, el que está acá al medio. Acá tenemos la tabla de múltiplo y submúltiplo. A la derecha los submúltiplos son los más chiquitos, como el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Fíjense que un decímetro cúbico es la milésima parte de 1 metro. O sea que para ir a una unidad menor tengo que dividir por 1000, ¿sí? Acá divido por 1000 de nuevo y un centímetro cúbico va a ser una millonésima parte de 1 metro cúbico.
Y un milímetro cúbico, 3 ceros más, la 1000.000.000ª parte de un metro cúbico. Por otro lado, un decámetro cúbico van a ser 1000 metros cúbicos. O sea, un cubo que tenga una arista, un lado de 10 metros, 10 por 10, 100 por 10.000. O sea, un decámetro cúbico son 1000 metros cúbicos. Un hectómetro cúbico, multiplicamos por 1000 el anterior, me queda 1.000.000. Y un kilómetro cúbico, 1000 millones. ¿Sí? Bueno, esa es la tabla de múltiplos y submúltiplos. A ver, para que quede un poquito más claro. Hasta ahora las magnitudes que venimos viendo son, primero la longitud. La longitud era una sola dimensión, es la longitud, el largo de una línea, lo medimos con la cinta métrica, lo medimos con el metro, con algún sistema de medición, pero es una sola dimensión, es un segmento. Esto es el largo, se mide en metro, se mide con unidades de longitud. Metro, centímetro, decímetro, decámetro, kilómetros, si estamos midiendo distancias grandes, distancias entre ciudades, por ejemplo. Luego vimos el área, y en el área ya tenemos dos dimensiones, ¿sí? Ya tenemos, decíamos, la base y la altura, siempre que lo ubicamos así, o largo y ancho si quieren, todo depende, es relativo. Pero son dos dimensiones que tenemos que multiplicarlas. Y el área se mide en metros cuadrados. La unidad de medida es el metro cuadrado. Y recordemos, tiene dos dimensiones. Es la medida de esta superficie que decíamos. Y ahora estamos viendo el volumen, que son tres medidas. Recordemos, largo, ancho y el alto. Tenemos que multiplicar esas tres medidas y me va a dar en metros cúbicos. Entonces el volumen se mide en metros cúbicos. Es la medida del espacio que ocupa un cuerpo tridimensional. Y tiene tres dimensiones. Bueno, esto para que vean cómo vamos avanzando. Y todas tienen distintos tipos de utilidad, resuelven distintos tipos de situaciones. A veces necesitamos saber la distancia entre dos puntos para calcular, no sé, la cantidad de combustible que vamos a gastar para ir desde Salta a Buenos Aires, por ejemplo. A veces necesitamos calcular la superficie en metros cuadrados para poder calcular la cantidad de pintura que necesito para pintar una pared, por ejemplo, para impermeabilizar un techo, o a veces la cantidad de luz que necesito, la cantidad de focos que necesito para iluminar una habitación de determinadas medidas. Necesitamos el volumen, como en el caso de la pileta, para saber cuánto líquido entra en un recipiente, pero que puede ser aceite, puede ser combustible, o puede ser el concreto, si estamos haciendo una losa, etc. Hay distintas situaciones en las cuales vamos a utilizar las distintas magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se pueda medir y va acompañado de una unidad. Acá hay tres magnitudes: longitud, que se mide en metro; superficie, que se mide en metro cuadrado; y volumen, que se mide en metro cúbico. Bueno, vamos a pasar un poquito a las conversiones entre las unidades de volumen, que lo podemos hacer usando la tabla o multiplicando y dividiendo por 1000. Por ejemplo, si quiero pasar 12,5 hectómetros cúbico a metro cúbico. Entonces, una manera fácil, cuando yo paso a una unidad menor, directamente multiplico por 1000. O sea, de hectómetro a decámetro multiplico por 1000, y para pasar a metro vuelvo a multiplicar por 1000. O sea que tengo que multiplicar 2 veces por 1000. O también usando la tabla, 12,5, el 12, es hectómetro cúbico. El 5 ya va en decámetro cúbico. Y voy completando con los ceros a partir del decámetro, ¿sí?, hacia la derecha, 3 lugares. Entonces 500 y 3 lugares más, me queda 12.500.000 metros cúbicos. Que es lo mismo que si lo hubiese multiplicado por 1000, 12,5 por 1000 sería 12.500, lo vuelvo a multiplicar por 1000 y me da 12.500.000. Entonces, para pasar de una unidad mayor a una menor, multiplico por 1000,
tantas veces como lugares tenga que moverme, ¿sí? En cambio, cuando vengo al revés, vengo de milímetro cúbico a metro cúbico, ¿sí? Cuando vengo de derecha a izquierda, de una unidad menor como es milímetro cúbico a una unidad mayor como es el metro, lo que voy a tener que hacer es dividir por 1000. Es dividir por 1000. Por ejemplo, me dice transformar 1200 milímetros cúbicos en metros cúbicos. Entonces, milímetro a metro hay 3 lugares, tengo que dividir una vez por 1000, 2 veces por 1000, 3 veces tengo que dividir por 1000. Tengo que hacer 3 divisiones por 1000 para llegar hasta los metros cúbicos. O si no, usando la tablita, usando este cuadrito, pongo 1200, recuerden que no puede haber más de 3 lugares en cada cuadrito, entonces el 200 va en milímetros y el 1 ya va en centímetros cúbicos. Entonces, una vez que tengo el 200 en los milímetros y el 1 en centímetros, completo con ceros hasta llegar al metro cúbico. Entonces acá en centímetros pongo 2 ceros porque así ocupo los 3 lugares. Luego 3 ceros más en decímetro y un 0 con la coma en metro. Entonces, ¿qué me queda? 1200 milímetros cúbicos equivalen a 0, y acá lo puse separado con espacio para que se vea mejor, 3 ceros, 2 ceros y recién 200 metros cúbicos. O sea, vendría a ser, que sea 1000 millonésimas, 1200 1000 millonésimas de metros cúbicos, más o menos. ¿Sí? Porque hasta acá sería millón y estos 1000 millones, sí, son 1200 1000 millonésimas de metros cúbicos. Pero a ver, no nos compliquemos tanto, simplemente contemos bien los ceros o hacemos dividiendo por 1000 3 veces. Si esto lo divido por 1000 una vez, va la coma acá, luego lo divido por 1000 otra vez, iría acá y otra vez por 1000 3 ceros más, que sería esto. Es lo mismo, lo hacen con la tablita o lo hacen dividiendo por 1000, como les parezca más cómodo. Bueno, pero esto es volumen, que se mide en metro cúbico, que se mide en decímetro cúbico, kilómetro cúbico, centímetro cúbico. Y hace rato yo les comentaba que podíamos medir en litros, porque el problema de la pileta me pregunta cuántos litros de agua y cómo se miden los líquidos. Bueno, utilizamos algo que se llama las medidas de capacidad. Por ejemplo, el agua, las gaseosas, todas las bebidas, incluso muchas sustancias que tienen cierta liquidez, se miden, como el aceite, el combustible, se mide en litros. Y las medidas de capacidad y de volumen están directamente relacionadas. Para medir capacidad usamos el litro, que el símbolo puede ser una L minúscula o una L mayúscula. Esta es una de las pocas magnitudes, la magnitud de capacidad, que admite 2 símbolos, la L minúscula o la L mayúscula, para diferenciarla, porque a veces cuando uno pone una L es un palito y se puede confundir con un 1. Entonces esta sí permite poner una L mayúscula. Y bueno, el litro se define como la unidad de volumen equivalente a un decímetro cúbico. Entonces un decímetro cúbico, que sería la milésima parte de un metro, veamos la tablita de nuevo, veamos la tablita de equivalencia. Un decímetro cúbico es la milésima parte de un metro cúbico. Bueno, el decímetro cúbico es un litro. O sea, si tenemos un cubo que mida 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, un decímetro por un decímetro por un decímetro, ese volumen va a ocupar un litro. Si ustedes se fijan en los envases de gaseosa, por ejemplo, un envase de 1,5 litros va a decir en algún lado contenido neto 1500 centímetros cúbicos. Claro, es 1,5 litros, porque 1000 centímetros cúbicos, que sería un decímetro, o un decímetro equivale a 1000 centímetros cúbicos, sería un litro. 1,5 litros, 1500. O la gaseosa de 3 litros dice 3000 centímetros cúbicos.
O también ya dicen 3 decímetros cúbicos. La de 2 litros y cuarto van a ver que dice 2,25 decímetros cúbicos o 2.250 centímetros cúbicos. Bueno, porque está reflejando esta equivalencia de que un decímetro cúbico es un litro y un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. En volumen va de 1000 en 1000, de 3 en 3. Bueno, acá tenemos la equivalencia para verlo más claro. 1,5 litros es 1,5 decímetros cúbicos o 1500, si lo multiplico por 1000, centímetros cúbicos. Bueno, y el litro también es la unidad principal y tiene sus submúltiplos y sus múltiplos, que van de 10 en 10. Pero mucho cuidado, recuerden que un litro es un decímetro cúbico. Vamos a trabajar más que nada con litros por ahora, pero se puede pasar a decilitro, centilitro, mililitro, o decalitro, hectolitro, kilolitro, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas equivalencias interesantes acerca de esto. Un decímetro cúbico es un litro. Entonces, un metro cúbico va a ser 1000 litros, porque en un metro cúbico hay 1000 decímetros cúbicos, o sea que hay 1000 litros, un kilolitro. Un decímetro cúbico, un litro, que es la equivalencia principal, y un centímetro cúbico es la milésima parte de un litro, es el mililitro. En los centímetros cúbicos son muy utilizados en las vacunas. No sé si han visto la jeringa cuando se van a vacunar, dice cm cubo, dice centímetros cúbicos, porque la dosificación de los remedios, que tiene que ser muy precisa, se hace a nivel de mililitros. Y bueno, y en esa... en las vacunas van a ver que son tubitos pequeños y van por centímetro cúbico. Bueno, entonces acá tenemos un litro, que es un decímetro cúbico. El kilolitro es un metro cúbico y el mililitro es un centímetro cúbico. Simplemente para que vean esa equivalencia, ¿no? Cómo va. Ténganla en cuenta, esta tablita va a ser muy útil. Bueno, ahora vamos a resolver el problema de la pileta. Ya tenemos las medidas de longitud necesarias de la pileta y podemos hacer un esquema. Entonces la pileta la estamos viendo desde arriba y me dice que tiene 9 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,40 m de algo. Bueno, esto es un prisma rectangular, también conocido como paralelepípedo recto, porque tiene caras paralelas y ángulos rectos, también conocido como caja. Es una caja o una pileta. Acá es fácil calcular el volumen porque simplemente multiplicamos estas tres longitudes. El volumen va a ser largo, ancho por alto, o sea 9 por 4 por 1,4. Eso nos da 50,4 metros cúbicos. El volumen de la pileta es 50,4 metros cúbicos. Bien, ya tenemos el volumen. Pero la pregunta, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿cuántos litros de agua necesito para llenar esta pileta? Entonces, ya tengo el volumen, ahora tengo que pasarlo a litros de agua. Recordemos que 1 metro cúbico son 1000 litros de agua. Usamos una regla de 3 simple, usamos la proporción directa, ¿sí? Y entonces le digo, 1 es a 50 como 1000 es a X y despejo la X. O 1 metro cúbico son 1000 litros, la regla de 3 simple, 50,4 son X. Multiplico 50,4 por 1000, lo divido por metro cúbico, se van los metros cúbicos y me va a quedar 50.400 litros. O sea, era lo mismo que multiplicar esto por 1000. Multiplicaba el volumen por 1000, que estaba en metros cúbicos, y ya tengo 50.400 litros de agua necesito para llenar la piscina, la pileta de natación. Entonces, hemos calculado el volumen de la pileta, multiplicando los lados, nos da en metros cúbicos. Luego esos metros cúbicos los pasamos a litros, usando estas equivalencias, ¿sí?
un litro es un decímetro, un metro cúbico es un kilolitro, o sea, 1000 litros. Por eso va a ser útil también esta tablita. Bien, pero ese fue el cálculo. Este cálculo era simple porque la pileta, como les decía, es una caja, es un prisma rectangular, es un paralelepípedo recto, todas las caras son paralelas y todo es un ángulo recto, es fácil de calcular. Cuando es una caja, simplemente, cuando es un prisma, que la base puede ser rectangular o puede ser pentagonal, calculamos el área de la base y la multiplicamos por la altura. Vamos a ver cómo la forma va a influir. En el caso de que la base sea un rectángulo, simplemente la base es A por B, ¿sí? Fíjense el rectángulo AB. Y luego el volumen a la superficie de esa base, al área de la base, la multiplico por la altura para conseguir el volumen. Entonces puedo calcular también el volumen de un prisma triangular, cuyas bases son triangulares. Entonces, como la base es triangular, el área de la base va a ser el lado por la altura del triángulo. Recuerden que acá hablamos de altura del triángulo, por eso le puse A, L mayúscula por el lado del triángulo y luego la altura del triángulo, ¿sí? Sobre 2. Si recuerdan, cuando vimos la clase de superficie, la superficie en triángulo era base por altura sobre 2. Bueno, acá lado por altura sobre 2. Le puse A para no confundirla con H, porque H va a ser la altura del cuerpo. Entonces el volumen, área de la base de nuevo, por la altura H del cuerpo. Cuando hablamos en 3 dimensiones hablamos de cuerpo. Cuando hablamos en 2 dimensiones hablamos de figura. ¿Sí? Entonces, el volumen del cuerpo va a ser el área de la base del triángulo por la altura. Veamos un ejemplo de un prisma triangular. Supónganse que tenemos este prisma, que casi, fíjense, sería la mitad del rectangular. ¿Sí? Porque si lo cortamos por la mitad, si hacemos la diagonal acá en la base, nos queda el triángulo. Entonces por eso tenemos el lado del triángulo que mide 4 y la altura del triángulo, fíjense, la altura va a ser perpendicular al lado que mide 5. Entonces el área de la base 4 por 5 sobre 2 centímetros, 4 por 5, 20 centímetros cuadrados sobre 2, 10 centímetros cuadrados. Ya tengo el área de la base. Tengo que multiplicarlo por la altura del cuerpo. La altura del cuerpo es 12. Entonces 10 centímetros cuadrados por 12 centímetros, 120 centímetros cúbicos. El volumen de este prisma triangular entonces va a ser 120 centímetros cúbicos. Bueno, y esto es muy útil para poder deducir la fórmula del volumen para otros cuerpos. Acá ya le comparto una imagen con algunos cuerpos notables. Por ejemplo, empezamos con el paralelepípedo, ¿sí? Que tengo largo, ancho y alto. Multiplico las 3 medidas, la caja, la pileta, es lo primero que vimos. Luego un cilindro. Noten que, por ejemplo, las botellas son cilíndricas. Las latas, hay muchas latas que contienen líquidos, como latas de aceite y otros. Los tanques de agua. La base es un círculo. Bueno, esto se le llama cilindro. Tengo una base circular y tengo una altura. Entonces, siguiendo el mismo principio, calculo el área de la base, que es el área del círculo, que eso ya también lo vimos cuando vimos superficie, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, la medida que necesito acá es el radio del círculo. Pi por radio al cuadrado, y por la altura del cuerpo, por h, ya obtengo el volumen. La esfera, bueno, se hace un análisis y se llega a algo parecido. Decimos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. En el caso de la esfera, una pelotita, todo circular,
es 4/3 de pi por radio al cubo. Es el volumen de la esfera. Y luego tenemos el cono, que vendría a ser como un cilindro dividido. Y el cono va a ser 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Bueno, esto es bien práctico, ya tienen las formulitas acá listas para utilizar. La única figura que estaría faltando acá sería la pirámide. O sea, el prisma ya lo tenemos, el prisma rectangular, el área de la base por la altura, o sea, el ancho, el largo por el ancho por el alto. Y este prisma, la base podría ser, como les digo, pentagonal, hexagonal. Bueno, es cuestión de calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. Pero en la pirámide resulta que tenemos una base cuadrada, por ejemplo, como muestra este ejemplo. Tenemos una altura, pero va a terminar en punta, ¿sí? No son dos caras rectas que hay acá. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de una pirámide? Y bueno, es muy parecido a lo que vimos acá del cono. 1/3 de la base, o sea, el área de la base por la altura sobre 3. Entonces, calculo el área de la base, sea cuadrada, rectangular, lo que sea, calculo el área de la base, la multiplico por la altura h de la pirámide y lo divido por 3. Y ya con eso puedo calcular el volumen que ocupa una pirámide. Bueno, todas estas fórmulas ténganlas en cuenta porque en la actividad obligatoria, en el cuestionario, van a tener que utilizar algunas de estas figuras, ¿sí? Algunos de estos cuerpos. Entonces, tengan a mano todas estas formulitas, las pueden copiar o las pueden tener en el archivito que está ordenada, como ustedes quieran, y practiquen con esto, ¿sí? Bueno, eso es todo en esta clase. Vimos el volumen, que es un espacio tridimensional que ocupa un cuerpo en las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Vimos cómo calcular el volumen en metros cúbicos, pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, a kilómetro cúbico. Vimos la medida de capacidad, cómo en un volumen entran tantos litros. Entonces tenemos que recordar que la equivalencia es que 1 decímetro cúbico es 1 litro. Y 1 metro cúbico van a ser 1000 litros. Y 1 milímetro cúbico va a ser la milésima parte de 1 litro, o sea, esta que tenemos acá. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Y 1 metro cúbico, 1000 litros. ¿Sí? Bueno, y todo esto se aplica para resolver ciertos tipos de problemas. Cuando estamos calculando losa, cuando estamos calculando un tanque de agua, o la dosis que tiene que entrar, por ejemplo, de tal sustancia, mezclarla con otra sustancia para obtener un nuevo compuesto químico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones donde podemos usar esto. Bueno, recuerden que hay un foro en la clase, van a encontrar todo el material, van a encontrar el video y también van a encontrar la actividad 7 en este caso, que es la actividad de volumen, y el foro de consulta para que hagan sus preguntas. Bueno, nos estamos comunicando. Saludos a todos, a todas, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.